Vamos a crear el folder de nuestro proyecto y hablar un poquito de las bases con las cuales se construye una página web, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente ustedes pueden crear la carpeta como ustedes quieran. Yo voy a venir aquí a Dev, vamos a venir aquí a CF y vamos a crear una nueva carpeta, la cual yo le voy a llamar frontend, ¿sale? Después voy a arrastrar frontend a Sublime y eso me va a abrir con esta vista en la cual tengo acceso al directorio de tal manera que pueda yo crear archivos o nuevas carpetas sin salir de Sublime. Una alternativa a lo que yo acabo de hacer es venir aquí en Open o en Windows también a veces dice Open Folder, seleccionarlo y buscar la carpeta de frontend, ¿ok? Entonces vamos a abrir el navegador. Como pueden ver, si yo accedo a localhost, básicamente me dice que este sitio no dio respuesta, ¿ok? No hubo algo que nos permitiera conectarnos. Noten cómo a pesar de que estoy referenciando mi propia computadora, eso no quiere decir que ya voy a recibir una respuesta, porque necesita haber un programa que se encargue de responderme cuando yo haga una solicitud. En este caso no hay ningún programa, pero como vimos, esa clase de programas son sencillos y se pueden hacer en una sola línea. Básicamente lo que hace la línea de código de la que hemos estado platicando es montar un servidor de archivos estáticos. Esos son muy fáciles. Si quieres ya hacer un servidor con contenido dinámico, pues podrías checar alguno de nuestros cursos de backend, ¿ok? Entonces ahorita vamos a abrir nuestro servidor. Vamos a hacerlo con Python. Ahí está. Entonces, ahorita estoy en el puerto 8000, pero les digo, también para poder cerrar el servidor pueden presionar Control C, por cierto. Vamos a abrirlo en el 80, pero creo que ahí necesito permisos de root. Ahí está. Entonces ahora accedo a localhost sin ninguna URL. Perdón, aquí estoy en la página del restaurante. Vamos a movernos aquí a la que acabo de crear. Vamos a volver a colocar el proyecto. Y ahí está. Entonces, esto es lo que por default nos muestra este servidor en particular cuando abrimos el servidor en una carpeta en específica. Noten cómo aquí lo abrí en el puerto 80 y entonces no tengo que especificar después de localhost qué puerto quiero trabajar. Pero como puedo ver, en el caso de mi computadora y pues de la mayoría de los que usen Unix, necesitan permisos de administrador o de root para poder montar algo en el puerto 80, ¿ok? Voy a continuar en el puerto 8000, nada más para no conflictuar con algún otro programa. Entonces ahí está, directory listing. Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo tiene un nombre en particular, es decir, este nombre no es opcional, es index. Por default, vemos cómo se quita esto del directorio, cuando una aplicación accede a una carpeta, cuando en un servidor se accede a una carpeta, se busca primero el archivo index, que es el que da respuesta a la página principal. Voy a renombrar esto por no index. Y vamos a ver que en lugar de mostrarnos el index, nos muestra una vista de todos los archivos que tenemos en nuestro directorio. Por ejemplo, voy a ir a abrir noindex y pues ahí sí ya me muestra el HTML, pero para que el usuario no tenga que especificar y pueda entrar a la página principal, es decir, cuando no coloca nada después del dominio, creamos un archivo index.html. Ahora, hay tres componentes que vamos a ver en la elaboración de nuestra página web. Primero tenemos HTML, que es el marcado. Ahorita vamos a hablar de eso qué significa. Después tenemos CSS, que son los estilos. Y después tenemos JavaScript, que es como que vamos a decir que es la funcionalidad. ¿Ok? Sale. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? El primero que es necesario cuando estamos construyendo una página web es HTML. Podemos tener páginas web sin CSS, aunque eso es como que un tecnicismo. En realidad no hay páginas sin CSS porque tendrían cero estilo, cero diseño, cero colores, etcétera, etcétera. Y hay muchas páginas sin JavaScript.
Entonces hay otras muchísimas más con JavaScript. Entonces básicamente técnicamente el único requisito es HTML. Después tenemos CSS que se encarga, bueno, perdón, me salté HTML. En HTML nosotros definimos etiquetas, como por ejemplo la etiqueta HTML. ¿Sale? Estas etiquetas envuelven el contenido de nuestra página web y son importantes porque permiten que los no humanos puedan entender las páginas web. Vamos a ver, por ejemplo, un artículo de código facilito para hablar de lo que es el marcador. Ahorita se está cargando. Cuando nosotros vemos este artículo hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, esto parece ser el contenido principal. Esto parece ser la navegación. Esto de acá parece ser como que una especie de anuncio. Esto pues es el autor. Pero la parte central pues obviamente me imagino que debe ser esto, ¿no? También podemos ver que el contenido de este artículo es sobre novedades en Android Studio. Algunas otras cosas importantes que toca este artículo es el GPU Debugger, el Cloud Test Lab Integration, Instant Run, etcétera, etcétera. Vemos que por acá podemos dejar comentarios, vemos que esto es un formulario donde nosotros podemos enviar información. Pero el hecho de que nosotros podamos distinguir todo esto es una cuestión visual y obviamente de que procesemos de qué se trata cada uno de los componentes. Para un buscador, para un robot, para una máquina que no entiende de colores o de que aquí hay una navegación, de iconos, etcétera, es más complicado distinguir cuáles son los componentes de una página y ahí es donde nosotros le tenemos que decir de qué se trata cada cosa. Por ejemplo, para colocar una navegación lo hacemos dentro de la etiqueta nav para que cuando una máquina lea nuestro sitio web entienda que la navegación es lo que sea que esté definido aquí. Por ejemplo, inicio o por ejemplo cursos o en el caso de nuestro restaurante menú, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros queremos definir qué es lo principal de nuestra página, lo hacemos dentro de un H1. El H1 puede parecer muy chiquito o muy grande o en cualquier lado de la página, pero lo importante es que la máquina va a saber que esto es lo importante, lo que esté dentro del H1. ¿Okay? ¿Cuál es la relevancia de que una máquina pueda entrar a tu sitio y entenderlo? Bueno, que las máquinas son las que se encargan de posicionar tu página web en buscadores. Por ejemplo, si quieres que te encuentren cuando alguien hace una búsqueda restaurantes de comida en X lugar, bueno, obviamente tu sitio tiene que estar listo para que una máquina lo lea, lo entienda y sepa que tu página se trata de un restaurante de comida en X lugar. Entonces, para eso, esa es la importancia de estas etiquetas. Vamos a ir viendo varias etiquetas, vamos a ir viendo de cuál es el propósito de cada una de ellas. Por ejemplo, ahorita ya dijimos que H1 es para el contenido principal de nuestra página, nav es para la navegación, li son elementos de una lista desordenada, ul declara una lista desordenada, entonces nuestro marcado debería estar algo más o menos así y básicamente pues de eso se tratan estas etiquetas. Estas etiquetas se anidan, eso quiere decir que puede haber una etiqueta dentro de otra etiqueta y luego una etiqueta dentro de otra etiqueta dentro de otra etiqueta. ¿Por qué esta anidación? Bueno, esta anidación se hace por dos cosas. Una, para agrupar contenido. Por ejemplo, queremos que todos los LI dentro de un UL en específico sean de color verde. Ok, entonces los agrupamos para que podamos seleccionarlos todos y ponerlos verdes. La otra razón por la cual se colocan uno dentro de otro es por sentido semántico, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, sí, esta es la navegación, pero el hecho de que estos elementos estén dentro de la navegación indican que estos son los elementos de la navegación: inicio, cursos, menú, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar todo esto. Lo voy a pasar a una nueva pestaña para que nos quede de referencia y vamos a empezar a hacer nuestra página web. Ahorita vamos a hacer algunas cosas, pero la mayor parte del trabajo que vamos a hacer aquí lo vamos a desechar porque después vamos a hablar de preprocesadores,
Pero primero es importante que la gente que nunca ha visto HTML lo conozca. Lo primero que nosotros declaramos en un sitio web es qué clase de HTML vamos a utilizar, porque hay muchos tipos de HTML. El HTML que nosotros vamos a utilizar se puede escribir así o se puede escribir así, y es básicamente HTML5. Cuando ustedes vean esto es porque es HTML5, y eso es lo que normalmente quieres utilizar. Después, todo el contenido de la página debe de ir dentro de una etiqueta HTML. O sea, no debe ir afuera. Los navegadores son capaces de entender que por alguna razón nos equivocamos y lo pusimos afuera de HTML, y lo van a mostrar, lo van a intentar mostrar de la mejor forma que puedan, pero obviamente pierdes el control, puedes exponerte a bugs, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quieres normalmente es colocarlo, o lo que debes normalmente es colocarlo todo dentro de HTML. HTML tiene dos principales componentes. Uno que es como que información relativa de la página, pero no visual. Por ejemplo, cosas a importar, cosas que decirle al navegador, cosas que decirle a los buscadores. Todo eso va en head. Y está la parte visual, o la parte que se muestra en la página web, que es lo que va dentro de body. Entonces tenemos estas dos. Por ejemplo, un buen ejemplo de algo que debe ir en head, si se dan cuenta ahorita pues no tenemos nada, aquí aparece arriba localhost. Un buen ejemplo de una etiqueta que va dentro de head, noten cómo aquí también es relevante que esto vaya dentro de esto, es la etiqueta del título. Y aquí nosotros ponemos el título de nuestra página. Este título es importante para los buscadores y también es el que se muestra aquí en la parte de arriba en la pestaña del navegador. Por ejemplo, aquí le voy a poner restaurante facilito. Actualizamos y vemos que ya aparece acá. ¿Sale? Entonces, no solo es el nombre de la pestaña, sino también una parte importante para buscadores. Y en la parte del body, bueno, podemos poner todo lo que queremos ver. Por ejemplo, aquí yo voy a poner un párrafo que se delimita con la etiqueta P. Voy a ponerle hola mundo. Y aquí ya vemos nuestro párrafo. Voy a ponerle como que el H1, que son los encabezados. H1 es lo más importante de la página, y es muy importante que en tu página web solo haya un H1 en todo el sitio. No puedes tener dos H1, solo tienes que tener uno. Entonces aquí solo soy lo más importante, voy a poner. Hay mucha gente que coloca por ejemplo, el título de su empresa dentro del H1. Eso está bien en ciertos casos, pero en otros casos, como por ejemplo este artículo, lo más importante no es que es de código facilito. Lo más importante es que habla de novedades en Android Studio. Entonces, el H1 de esta página de código facilito debería ser esto de acá, novedades en Android Studio. No el nombre de la empresa, no el nombre de la escuela, sino aquí. En el caso, por ejemplo, de nuestro restaurante, sí, lo más importante probablemente es que sea que somos un restaurante, ¿no? Y que somos el restaurante facilito. Entonces ahí sí creo que podríamos poner dentro del H1 esta parte. Entonces, con esto terminamos esta pequeña introducción a HTML. Pasemos al siguiente video.